Vamos a arrancar nomás. Dale. Haga la presentación correspondiente. Buenas noches para todos. Vamos a continuar con estas charlas que programamos desde el área de pruebas combinadas. Primero habló Andrea, después la semana pasada estuvo Román Gastaldi, ahora Enrique Aguirre, el negro, un ex atleta, creo que uno de los grandes atletas que dio el país en las pruebas combinadas. Tiene la cuarta mejor marca en el ranking argentino permanente, con 7.703 puntos. Esa marca significaba marca mínima B para los Juegos Olímpicos del año 2004 en Atenas, pero bueno, como antes existían las marcas A y las marcas B, había otro atleta que era Santiago Lorenzo, que tenía marca B un poquito más alta, apenas unos puntitos de diferencia, y con marca B se permitía un solo atleta. Por eso el negro, bueno, se tuvo que quedar habiendo conseguido la marca mínima. Esa marca de 7.703 puntos le valió llegar al cuarto puesto del ranking argentino permanente, detrás de Tito Steiner, de Santiago Lorenzo, de Román Gastaldi. El negro fue subcampeón sudamericano en el Campeonato Sudamericano Junior que se realizó en Córdoba en el año 98. En el 99 fue cuarto en el Sudamericano de Adultos en Bogotá. Fue la primera vez que pasó los 7.000 puntos, hizo 7.040 puntos. En el 2000 fue bronce iberoamericano en Río de Janeiro. En el 2001 fue bronce en el Sudamericano de Manaos. En el 2002 fue quinto en el Ibero. En el 2003 fue bronce en el Campeonato Sudamericano en Barquisimeto. En el 2004 fue plata en el Iberoamericano de Huelva. Ahí fue donde consiguió su mejor marca personal. Y en el 2006 fue bronce en el Campeonato Sudamericano de Tunja, y fue cuarto en el Ibero en Puerto Rico. Esa es su ficha personal. Compitió varias veces por arriba de los 7.000 puntos. Y bueno, fue representante en un montón de ocasiones nacional en los distintos torneos internacionales, y creo que al igual que Román, los dos llegaron a su máximo nivel o a su mejor marca personal siendo guiados por Guillermo, ¿no? Creo que bueno, que eso habla un poco a las claras de la capacidad que tenía Guillermo para poder explotar las condiciones de cada uno de estos atletas. Listo, déjame acotar algo con respecto a Enrique. Lo que has dicho, estamos en presencia de tremendo atleta. Nos suele pasar muy a menudo que naturalizamos a veces a los distintos atletas, y empezamos a darnos cuentas por ahí de lo tremendo que fue su actuación y el nivel que han tenido cuando ya no los tenemos. Es algo que le pasa generalmente al ser humano, de a veces no tomar la dimensión de los diferentes atletas y de muchas cosas que nos pasan en la vida en el momento que están pasando, y sino que por ahí las echamos de menos cuando ya no los tenemos. Pero Enrique ha sido uno de los puntales de las pruebas combinadas, y yo quiero destacar el tema de las pruebas combinadas porque siempre nos han dado medalla en la mayoría de los compromisos internacionales, sobre todo a nivel área, a nivel sudamericano.
siempre que llevamos atletas en pruebas combinadas, siempre alguna medalla traen. Y eso ha hecho que las pruebas combinadas para nosotros siempre haya sido algo importante, si bien quizás por ahí no han tenido el desarrollo, y espero que a partir de estas posibilidades que nos dio la pandemia, para potenciarla, ¿no? Espero que esto sea el inicio de algo que nos permita, con toda esta historia y rica historia que partes estamos viendo, sin duda Andrea en el heptathlon lo fue, al nivel de lo que lo fue Román en el Decathlon y el Negrito Aguirre, que fue anterior a Román. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Pero vos dijiste algo y creo que acá vamos a empezar con la charla, Enrique, Sí. y hablaste de Guillermo Charaviglio. No es casualidad bueno, Enrique y otros tantos de Santa Fe y Zona Influencia y Román en estas charlas hayan sido guiados por Guillermo. Y bueno, a modo de homenaje y de recuerdo, Enrique, ¿qué fue Guillermo para vos? Más allá de tu profe en la escuela secundaria, ¿no? Creo que es una linda manera de empezar a contar tu rica historia como deportista. Hola, buenas noches a todos. La verdad que con el Guille sí, fue mi segundo padre, por así decirlo. Yo estuve con él en la primaria, así que él me daba clase en la escuela primaria. Y como bicho que era, bueno, pues entonces él me fue apartando al momento de jugar al fútbol, me dejaba un costadito de la clase a que yo corra o haga un gesto de salto o algo por el estilo. O sea, en escuela primaria nomás. Después él me invitó a sumarme una vez que yo fui, mis viejos me llevaron y yo fui, accedí, no estaba con él en ese momento, pero por lo menos me acercó a lo que es el atletismo. Después por ciertas cosas, esa escuela dejó de funcionar, creo, en ese momento, y ahí sí me sumé a de Guille, y creo que yo de los 13 años en adelante ya estuve con él hasta que yo decidí retirarme. Pero sí, la verdad que Guille fue para mí mi segundo padre y obviamente mi único entrenador que yo tuve, y la verdad que él para la prueba combinada era realmente muy excelente entrenador y a la vez sabía mucho, entonces eso facilitó mucho no solamente a mí, pues yo realmente era malo, pero me supo llevar, me supo enseñar todas las técnicas había por haber, porque yo no empecé directamente a la prueba combinada, yo empecé en lo que eran saltos, yo era flaco, alto, un poco muy rápido, entonces me dediqué a saltos. Pero él vio algo más en él, en lo que yo tenía, lo que podía dar, entonces a poco me fue tirando para la combinada. Así que él sabía, tenía una historia importante con combinadistas. Antes de que yo apareciera había otros combinadistas, entonces tuvo sus decatletas y combinadistas anteriormente a mí, así que yo creo que él sabía mucho de esa prueba, le apasionaba, le gustaba, aparte de la garrocha, obviamente, pero el Guille en ese sentido fue muy importante en mi crecimiento como atleta y después, obviamente, como todo entrenador, muy importante en mi crecimiento como persona. Un equipo de la escuela industrial que era tremendo. Sí, la verdad que sí. Yo no llegué a competir con esos atletas de la escuela industrial, la ACE, la Escuela Industrial Superior, que fue mi club en mis comienzos, allá por el 93, 94, 95. Yo no llegué a competir porque era muy chiquito todavía, pero él tuvo varios combinadistas a nivel sudamericano en distintas categorías, y después sí me sumé yo. Ojo, yo en ese momento yo entrenaba después que entrenaban ellos, o sea que yo era tímido en el momento, o sea, flaco, no daba,
pies con bola, entonces yo esperaba que termine de entrenar ellos y después yo entrenaba. Pero ya desde esa época, mediados de los 90, Guillermo tuvo sus buenos atletas combinadistas a nivel sudamericano. No solamente combinadistas. Sí. Creo que por esa época estaba Bontempi, lanzamiento de martillo. Bueno, después apareció Juan Serra. Claro. Y después apareció Di Paolo, digamos, gente que marcó la historia del lanzamiento de martillo en distintas categorías a nivel sudamericano, por nombrar una prueba y ni hablar lo que él hizo en la Garrocha. Sí. Él se dedicaba a todas las pruebas. Ustedes ya lo conocen, ya saben que su trayectoria, pero en ese momento sí, parte y combinadista tenía muy buenos lanzadores, con Tempi, Barlacina en ese momento, Juan Serra, ni hablar, y después se fueron sumando más atletas, Andino, Karina Moya, pero sí, era muy completo Guillermo. Él le gustaba mucho martillo, pero a la vez también, no sé cómo hacía, pero también sacó buenos combinadistas, y bueno, yo me sumé a él y desde que él me comenzó a entrenar hasta que yo decidí retirarme, siempre estuvo conmigo. Vamos a comentar que aquellos que quieran ir haciendo preguntas por el chat lo pueden ir haciendo, pero vamos a ir llevando la charla con Enrique. Enrique, ¿cuántas horas le dedicabas a las combinadas? Que es todo un tema en el entrenamiento de las combinadas. ¿Cómo en ese momento podías ir coordinando estudio y entrenamiento? A ver, pasé por distintas etapas. Ya todos los atletas, estudiantes saben, atletas que trabajan saben, muchas etapas. Y acomodarme a los horarios. Al principio sí, todo lindo. Yo entré a la escuela primaria, no era tanto, después la secundaria sí ya fui dedicándome exclusivamente a la combinada. Entonces yo en la secundaria cursaba a la tarde y en ese momento yo bien salía de cursar a la tarde, me iba a la pista. Entonces llegaba a las 6 de la tarde a la pista y me quedaba hasta las 8, 8 y media. Esa en la época de la secundaria. Después ya cuando ingresé al Instituto de Educación Física, ahí se complicó. Como todos los atletas que son profesores de Educación Física saben que los horarios de Educación Física en muchos lugares son mañana y tarde. Entonces había que me echar algunos entrenamientos entre horario, entre turno mañana, turno tarde, y después sí, a la tarde completamente hasta las 8 y media, 9 de la noche. Algunas veces me quedaba a las 8 y media, 9 de la noche. Pero entrenar a las pruebas combinadas es muy difícil, es muy duro más que nada. Duro en el sentido de que uno generalmente entrena solo, porque muchos de los atletas que uno se puede sumar tienen otros horarios, entonces por ahí muchos no coinciden los horarios de entrenamiento y se entrena solo. Y hacer, por ejemplo, un día que tenía que hacer una parte técnica de un lanzamiento y después otra parte técnica de algún salto, obviamente es lindo entrenar con alguien, pero cuando se complicaba tenía que hacerlo solo, sí, es duro. Después ni hablar cuando tenía que hacer doble turno, y algunas, muy pocas veces, no tanto, hacíamos triple turno. Eran otras épocas de entrenamiento, o sea, triple turno por ahí, ahora no creo que no se hace tanto, pero en ese momento muy pocas veces metimos 3 turnos. Entonces, a ver, no es que te digo que lo sufría, me gustaba, si no, no hubiese durado tanto. Me gustaba, me gusta hacer las combinadas, me gustaba hacer las combinadas, me gustaba entrenar, me gustaba competir. Pero obviamente el proceso a llegar a ese torneo, ese proceso previo es muy largo, muy duro, exigente y muy mental también. Hay que tener mucha cabeza para soportar todos los días de entrenamiento, 2 pruebas técnicas, pesa, parte aeróbica, parte física, relajamiento. Entonces, yo sé que es lindo entrenar una prueba o 2 pruebas, pero yo que soy de las combinadas, elegiría una y 1000 veces entrenar otra vez las combinadas. O sea que aproximadamente entrenabas 3 horas por día normalmente, y después cuando tenías un doble turno, quizás hacía 2 horas a la mañana o a la tarde, y con el triple turno, ¿cómo era eso? ¿Cuántas horas le dedicabas? ¿Podés pedir que silencien los micrófonos? Yo entrenaba en los primeros años más
que nada en instituto sí yo entrenaba doble turno. Pero en ese doble turno era ajustado al horario del cursado, entonces era una hora y media, la mañana temprano, hasta que entraba al cursado a las 10 de la mañana, entonces metía una hora y media, hacía algo rápido, me iba a cursar, volvía, salía, almorzábamos y después cursábamos de vuelta y salía, sí, ya el turno de la tarde, donde entrenaba a las 5 de la tarde hasta las 8, o sea, 3 horas de la mañana, 2 horas, una hora y media de la tarde. Muy pocas veces entrenamos 3 turnos, pero ya no cursaba más. Entonces ahí como que ya se facilitó un poco más las cosas. Pero se entrenaba a la mañana, algunas veces entrenaba siesta y después sí ya entrenamos a la noche, pero con unas buenas horas de descanso para poder recuperar el entrenamiento de la siesta y llegar a la tarde en condiciones para poder entrenar bien. Pero repito, no eran muchas las veces que yo entrenaba 3 turnos, eran unas ocasiones especiales nomás. Pero si no, generalmente se entrenaba, en época de cursado, se entrenaba 2 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Y cuando ya dejé de cursar, ahí sí le dedicaba más exclusivamente a 3 horas a la mañana y sí, 3, 4 horas a la tarde. Contanos un poco, si te acordás, cómo era una semana de entrenamiento, cómo era una semana tipo. Tipo, a ver. Sí, a ver, pasamos por muchos tipos de entrenamiento con Guille. Cambiamos muchas veces. Reformamos mucho el entrenamiento, pero una semana tipo, por ejemplo, el lunes, a ver, tengo que hacer memoria, por ejemplo, no entrenaba mucho la velocidad el lunes porque veníamos del fin de semana, entonces hacíamos un salto y un lanzamiento. Lo que sí recuerdo, los martes, los jueves y algunas veces sábados hacíamos pesas. Eso sí, la parte de sobrecarga muscular, entrenamiento muscular, los martes y jueves. Pero durante la semana me echábamos lanzamiento, los miércoles y viernes hacíamos velocidad. En esa sesión de velocidad también incluíamos algo de vallas. Pero después lo que es la garrocha, que era la parte que a mí me costaba y nunca me gustó, no sé por qué, pero bueno, tenía miedo, por así decirlo. Le entrenamos, yo creo que entrenamos 2 veces también. Y el resto de las pruebas, no tanto, una sola vez, un solo entrenamiento, pero porque yo no tenía dificultad en esas otras pruebas. Los fines de semana sí se entrenaba las pesas, poco y nada de pesas, y después sí una parte de aeróbica. Depende en qué periodo estemos, pero sí, generalmente los sábados era aeróbico, que yo también, obviamente, no me gustaba correr, pero tenía que hacerlo, pero se entrenaba así de ese estilo. Y de la parte de lanzamiento, sí, era, si hacíamos pesa a la mañana, ahí salía de las pesas, ya hacíamos algún lanzamiento, entonces para aprovechar el entrenamiento muscular, hacíamos lanzamiento de bala, que generalmente era lo más pesado, y disco, y jabalina, que era otra prueba completamente distinta, si lo entrenábamos otro día que no teníamos sesiones de pesas. Pero después la parte de velocidad y vallas, obviamente estaba muy separado de lo que era con la parte de resistencia aeróbica y aeróbica, pero generalmente manejaba mucho así los entrenamientos. Ya cuando estábamos más grandes en edad, ya no hacía falta tanto entrenamiento técnico. Entonces ya le volcábamos trataba de corregir algunos errores y se acortaba más el entrenamiento. Pero con Guilla sí, entrenábamos de esa forma y bueno, por lo visto parece que funcionó. Sin duda que funcionó. Ahí comentaste una cosa que yo te quería consultar, el tema de la fuerza, si la hacían de manera integrada, y vos me dijiste que bueno, que después se hacían alguna otra actividad. ¿El trabajo de fuerza lo hacías con Guillermo o había alguien que los acompañaba en el trabajo de fuerza? Depende. A ver, Guillermo siempre estaba ahí, pero a la vez no era que yo no era el único. O sea, Guillermo en su momento tuvo muchos atletas, entonces tenía que abarcar a todos los atletas. En la parte de pesas, generalmente tratábamos de reunirnos varios atletas y entrenábamos todos juntos. Roque Ríos, profe de pesa, que esto supo
guiarlo a Germán también muchos años. Él en ese momento estaba dedicado al entrenamiento de pesa, entonces nosotros seguíamos con Roque la parte del levantamiento, todo lo que sea arranque, cargada, todo ese estilo de pesa, de ese entrenamiento. Después la parte más focalizada por grupos musculares, solíamos alternar, íbamos al gimnasio, a un gimnasio, en este caso era el gimnasio Guillermo, o si no en la pista, como la mayoría ya conoce, había algunos que otros aparatos, entonces hacíamos ahí. Pero si no, generalmente ya en los últimos años ya era directamente la parte de arranque, levantamiento y todo ese estilo de entrenamiento. Tuviste una experiencia en España. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia de España y con quién estuviste allá entrenando y si encontraste diferencias y cuáles fueron las similitudes con lo que vos hacías acá. Bueno, la verdad que ir a entrenar a España, yo nunca había pensado que iba a viajar a Europa. Entonces, el Beto, junto con la CADA, se organizaron este entrenamiento y fuimos a entrenar a Madrid no me acuerdo ahora el apellido del entrenador, un entrenador muy importante en ese momento que entrenaba decatletas. Entonces yo fui a la residencia Blume a entrenar con el grupo. Martínez. José Luis Martínez. Gracias, José Luis Martínez. José Luis Martínez. Así es. Yo fui a entrenar a su grupo, que él se dedicaba exclusivamente a combinadistas. En ese grupo había atletas de 8.000 puntos, 7.900, 7.800. Y había chicos jóvenes, obviamente, y yo en ese momento ya había ido con 7.000, no sé, 7.300 puntos, o sea, no era de la media para abajo. Entonces, pero sí, la verdad que ya de por sí entrenar con un grupo exclusivo de combinadistas te lleva ritmo, te ayuda muchísimo, porque estamos todos enfocados en ese entrenamiento, en el entrenamiento de las combinadas. Acá todo el mundo sabe, los atletas, los combinadistas entrenamos solos generalmente o nos sumamos con algún otro atleta de prueba individual. Pero allá en España tuve la posibilidad de entrenar con José Luis Martínez y con el grupo de él de combinadistas por 3 meses y la verdad que fue muy buena experiencia porque te abre un poco la vista, te abre la mente, entonces vos decís, mira, está entrenando de esta forma y uno lo entrena de otra forma, entonces te pones a pensar que capaz que estamos haciendo mal, pero capaz que no estamos tan errados. Y a ver, todo el mundo tiene su librito, entonces cada uno lleva su forma de entrenar, obviamente. Pero en mi caso particular me sirvió muchísimo, la verdad que me sirvió muchísimo en ese año, 2003, pero también ese viaje fue raro, no fue todo lindo, porque en ese momento acá en Santa Fe se produjo la inundación de Santa Fe, el desborde del río Salado. Yo vivo a 3 cuadras del CAR, entonces mi casa se inundó. Yo estoy ahí nomás cerca del CAR, entonces el agua llegó hasta el techo. Cuando yo me enteré de eso, yo estaba entrenando allá y bueno, cuando uno sabe que cuando uno está entrenando mentalizado para un objetivo, cuando ya se distrae, como que la mente el cuerpo está a un lado y la mente está en otro lado. Así que creo que yo me acuerdo bien que en las últimas 3 semanas a mí me había producido una lesión muscular, o sea, me faltaba poco ya para cumplir los 3 meses de entrenamiento, el periodo de entrenamiento de 3 meses, se produjo eso, entonces mi mente estaba puesta en lo que pasaba acá, con mi familia, con mi casa. Pero después mi cuerpo obviamente no rindió como venía rindiendo los 2 meses antes, pero así todo, la verdad que fue muy productivo, porque yo llegué, después de producido el periodo de entrenamiento, yo volví a Argentina y enseguida, a la semana tuvimos el campeonato argentino. Bueno, basta, sí. Cerremos los micrófonos, por favor. Perdón, Enrique. Sí, sin problema, sí. Después de producido los 3 meses de entrenamiento, llegué a competir en el campeonato argentino. Si bien no mejoré marca, venía con un entrenamiento muscular, pero se notó la diferencia de entrenamiento de allá del periodo en España.
Me veía, o sea, Guillermo y demás entrenadores veían la diferencia con la que yo volví acá. Pero sí, esa experiencia fue muy buena, la verdad que fue muy buena, y en ese año yo creo que no mejoré marca, pero estuve muy cerca de mi mejora. Por suerte, al año siguiente, 2004, sí, volví otra vez a España, pero por menos tiempo, un mes y medio fue un mes y medio otra vez a Madrid, y ahí sí, ahí se alinearon los planetas, salió todo bien, y fuimos a competir al Campeonato Iberoamericano en Huelva, ahí cerca de Madrid, que yo entrené en Madrid, después nos dirigimos a Huelva, y ahí fue donde se produjo el salto rotundo y mejoré mi marca en 200, 300 puntos, no me acuerdo. ¿Cuál es la diferencia que vos notaste, más allá de lo que comentaba de el medio, el entorno que tenías, que te motivaba porque todos estaban en pos de lo mismo, era la misma prueba? ¿Cuál era la diferencia que encontraste en la planificación, en la forma de secuenciar las pruebas, en el trabajo de sobrecarga? ¿Cuál fue las diferencias más importantes que encontraste vos, si es que las hubo, con respecto a lo que hacían acá? Sí, a ver, diferencias sí, por supuesto hay diferencias. Diferencias, ya estamos hablando de un país europeo, o sea, poderío, por lo menos en pruebas combinadas, históricamente tienen muchos combinadistas muy importantes y muy buenos, arriba de 8.500 puntos. Entonces, en España, si bien no era tanto, pero yo más que nada noté mucha diferencia, no sé si mucha, pero noté mucha gran diferencia en cómo entrenaba la parte técnica. Yo, obviamente, con mis dificultades en algunas partes técnicas, veía que ellos corregían por lo menos un bracito al momento de sacar el brazo izquierdo en el lanzamiento de disco o lanzamiento de bala. Ellos me decían colocarlo de esta forma y yo lo colocaba de otra forma, entonces que yo pensé, mierda, con este codito, con esta manito acá, por ahí se notó la diferencia de la forma de lancear, es como aprendí yo, a como entrenaban ellos, obviamente. Pero, o sea, algunos tics, algunos puntos que yo no tenía, ¿entendés? Entonces, ahí yo notaba mucha diferencia. Después en la parte de pesa no estábamos tan distanciados, ¿sí? Obviamente ellos tenían su forma de planificar, su periodicidad, pero no había tantas grandes diferencias o distanciamientos. Después sí, lo bueno sí, te repito, entrenar con un grupo especializado de pruebas combinadas, eso es lo bueno, ahí está la diferencia. Acá en Argentina no tenemos un grupo así que se junta en un solo lugar y entrena, salvo en algunos campamentos o momentos que se encuentran en tal lugar y se reúnen por 2 o 3 semanas y listo. La gran diferencia allá que era todo el año los atletas, los que eran locales, vivían en Madrid, se trasladaban a entrenar, y los que eran de afuera se alojaban ahí mismo en la universidad. Entonces eso es lo que yo noté en ese momento y me ayudó muchísimo al estar siempre con varones y mujeres que se dedicaban exclusivamente a las pruebas combinadas, y el entrenador estaba ahí, o sea, de la mañana temprano hasta la noche, hasta que nos volvíamos. Así que en ese sentido sí había mucha diferencia. Después el resto, te repito, cada entrenador tiene su libro, su librito, entonces él seguía su forma de entrenar, obviamente nadie le decía nada, pero hubo muchos buenos atletas que entrenaron con él que superaron los 8.000 puntos, entonces obviamente se sabe que José Luis Martín era muy bueno en esa área. Sí, tuvimos la suerte de tenerlo en el centro en reiteradas oportunidades Claro, a sí. José Luis, inclusive con las pruebas combinadas. Él Sí. después se volcó al disco también, entrenó a Fran Casañas un tiempo, y la verdad que José Luis, como tantos otros entrenadores españoles, que nos permite la cercanía del idioma, al poder estar muy en contacto con ellos y tenerlos periódicamente por acá, o ahora vía Zoom hemos tenido charlas con algunos de ellos. ¿Vos creés que, Guillermo,
esta experiencia tuya, que seguramente después la comentaste, habrás tenido largas horas de charla durante varios tiempos con Guillermo, ¿al entrenador le sirve para seguir creciendo como entrenador? Esta Sí, por experiencia que supuesto. vos tuviste. Sí, sí, sí. Sí, porque a ver, él me lo recalcó siempre, ¿eh? Creo que fue en ese torneo de Huelva que me hizo anotar en un papel, en una hoja, en un cuaderno, me hizo anotar las sensaciones que yo tuve de esa competencia. Yo la anoté prueba por prueba, ¿sí? Todo lo que yo sentí, cómo me sentí, y después se la di a Guille, ¿sí? Él lo leyó, y desde ese momento hasta cada vez que nos veíamos, o él resaltaba en algunas clases de educación física o algún otro atleta, siempre decía que gracias a ese papel que yo anoté con mis sensaciones y todo lo que yo viví en ese decatlón, que fue el que mejoró la marca, él sabía bien qué es lo que yo había pasado y lo que yo sentía. Entonces yo creo que en ese momento él también se puso en la piel del atleta para saber qué sintió, en qué le fue bien, en qué le fue mal, cómo me sentí en cierto momento. Que no muchos entrenadores, ¿sabes? Los entrenadores por ahí vemos el momento, el chico está compitiendo, el atleta está compitiendo y bueno, pero no sabe internamente cómo está. Entonces cuando Guille se decidió por hacer eso, era algo único, nuevo para él, porque tampoco lo había hecho y yo no tenía ni idea. Bueno, se lo di, se lo dejé y además ese papel lo tengo guardado por ahí, no me acuerdo bien dónde, pero es algo que a él le sirvió muchísimo como entrenador para saber realmente cómo se siente el atleta en ese momento, o sea, la presión, las tensiones, si yo estaba bien físicamente, mentalmente, en qué prueba me sentí bien, en qué prueba me sentí mal, en qué podría haber cambiado algo. Esas sensaciones que uno, si no se la cuenta, porque si no me pregunta, yo no se lo cuento, obviamente. Entonces, esa forma de él de enterarse cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí, yo sé que le abrió mucho la cabeza a él. Bueno, eso que estás comentando, porque muchas veces es difícil cuando un atleta viaja solo Sí. y no viaja con su entrenador. Es difícil después que el entrenador un poco tenga recupere esa experiencia para bien y crecimiento del entrenador. Tiene que servir para el crecimiento de los dos. Y está visto que después, bueno, los trabajos que hizo Guillermo con otros decatletas siguieron creciendo, señal de que la experiencia fue muy válida. Y eso tiene que ver con lo que vos le transmitiste a él, evidentemente, ¿no? Claro, claro, o sea, yo le transmitía a través de un formato de papel lo que yo sentí, lo que yo viví en esa competencia. Entonces, sí, a él le sirvió muchísimo. Seguramente lo habrá aplicado a otro atleta, seguramente porque para él le sirvió mucho y yo sé que, no sé si en un papel o algo, pero seguramente se habrán sentado a charlar, a conversar cómo tú viste, qué sentiste, qué falencia, qué te sentí que faltó esto. Pero en mi caso particular, sí, fue por medio de transcribir en un papel nomás mis sensaciones que yo tuve de esa competencia y yo sé que a él le sirvió mucho y a mí también, por supuesto, me sirvió. Porque en ese momento yo no estaba con él y como decís vos, cuando uno viaja solo y no tiene el acompañamiento de la persona con la que está entrenando siempre, se hace difícil. Pero bueno, ese fue un buen método que él utilizó que realmente a los dos nos sirvió mucho y yo sé que él en algún momento lo aplicó a otros atletas. En ese entonces no había WhatsApp y no había la comunicación No había nada, no había que hay nada. hoy. Había Messenger que yo iba a un ciber nomás y nada más que eso. Y de esa manera te comunicabas con Guillermo. Claro. ¿Cuáles eran tus pruebas más fuertes y cuáles eran tus pruebas más débiles, en las cuales vos sentías que podías llegar de haberlas mejorado, quizás ir un poco más? Sí, a ver, yo me consideraba corredor saltador, ¿sí? Pero obviamente yo me dediqué a las pruebas de salto en alto. Yo entre las categorías menores y juveniles yo alternaba las combinadas con las pruebas de salto en alto y salto en largo.
Entonces eso me sirvió muchísimo. Yo como mejor marca en salto en alto tengo 2.10. Y en un Decathlon yo tengo 2.9. Entonces te das cuenta que mi facilidad, mi fuerte eran los saltos. Salto en alto y salto en largo. Dentro del área de salto, lo que yo más mal andaba, me costaba muchísimo la garrocha. Pero era más que nada por temor, entonces nunca me solté, yo sé que nunca no di lo que yo podía dar. Pero 4.50 por lo menos sumaba puntos, eso me servía. No es una mala marca, pero tampoco es una buena marca. Pero me servía. Pero eso obviamente es psicológico, o sea que también lo psicológico influía bastante en esa prueba. Después, al ser corredor saltador, yo también por ahí alternaba bien con vallas y algo depende del momento que llegaba, en el momento con el que llegaba la competencia, con vallas y 100 y a lo sumo 400. Obviamente 1500 no me gusta correr, lo hacía porque tenía que terminar la combinada, como todos los combinadistas, y ahí se notaba mucho la diferencia, realmente se notaba la diferencia porque había combinadistas que corrían muy bien los 1500, entonces aunque no creas, los 1500 también te puede resolver una competencia, así que, pero bueno, yo no era bueno corriendo. Y la debilidad más que nada en los lanzamientos, pero lanzamiento no en los tres, sino en el disco. En el disco yo no pude desarrollar buena técnica en su momento, entonces pues me costó muchísimo, ¿sí? No, por más que yo lanzaba 14 metros en bala con la bala de 7 y 55 en jabalina, en el disco yo no pasé los 40 metros. Claro. Entonces, errores técnicos muy graves, muy grandes, que me llevó a que yo sea un lanzadisco de 39 metros. En entrenamientos, obviamente, viste, siempre alguno entrena bien, por ahí hace lanzamientos buenos, pero al momento de competencia no desarrollé nunca una buena prueba de disco. Gracias a la prueba de disco también no pude hacer la marca mínima para un mundial de la categoría de juveniles. Hice el lanzamiento nulo, entonces no pude hacer la mínima, que venía bien, pero bueno, esa prueba me condicionó. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con en qué lugar está ubicada la prueba de disco en el orden de las pruebas. Claro. Vos venís de una prueba lineal, como es la carrera de vallas, y tenés que ir a otra rotacional. Claro. Y eso genera toda una situación, no solamente en vos, sino en todos. Claro. Y muchas veces se agrupan esas en un entrenamiento precisamente para entrenar ese momento. Claro. Cuando entrenábamos en España, yo me acuerdo que cuando entrenábamos valla, entrenábamos disco. Sí o sí. O sea, generalmente en España, eso me hiciste acordar, generalmente en España seguíamos la secuencia de las pruebas. Hacíamos valla disco, después hacíamos jabalina y garrocha y jabalina. Eso sí, ahora me refresca la memoria. Pero sí, en ese momento yo no era buen lanzador de disco, no la captaba la prueba, entonces me condicionó muchísimo en la 10 pruebas. Y eso que en bala yo tenía 14 metros, 14.40, o sea, no era una mala marca. No, muy buena. Flaco, alto. Sí. Ahora que están hablando del disco, quería preguntarle por ahí cuándo él aprendió a lanzar el disco, si lo hizo a nivel cuando hacía multilanzamiento, cuando iba en el mini atletismo, que por ahí tiene que ver porque a nosotros por ahí nos pasa con el disco y la garrocha, que no lo aprendimos cuando estábamos en la mitad del proceso y después nos costó el triple. Eso sí. Quería preguntarle. A ver, en mi caso, al tener a Guillermo como ex garrochista, entonces él siempre en el momento de mi época de preparación, siempre nos hacía agarrar la garrochita y saltar en la arena. Entonces yo tuve una historia más que, no una historia buena en sí con la garrocha. No salté más, obviamente, porque yo tenía temor, ya la garrocha es larga, la garrocha es dura, entonces bueno, pero yo siempre tuve historia de garrocha. En cambio, en el disco, a ver, yo siempre hice disco, que Guille me tiró a hacer la combinada, y obviamente, a ver,
en ese momento como el disco había cuando estaba en la categoría juveniles. En la categoría menor era lanzamiento de vale y jabalina, era el hexatlón, 6 pruebas. Después ya de menores ya saltaba al decatlón, a los lanzamientos del decatlón con los implementos pesados, lo que no es ahora. Entonces ahí me costó muchísimo el lanzamiento, disco de 2 kilos, bala de 7, jabalina de 800 gramos, entonces era un cambio rotundo para mí. Yo con el Hexa ya se hacía bala, decía jabalí, entonces no me costaba tanto, pero con el disco ya directamente empezar a entrenar con esos discos me costó mucho y sí, para mí fue una prueba muy difícil de entrenar, pero porque yo no la capté nunca. Pero bueno, no sé una metodológica como corresponde, obviamente si el chico le agarra la mano rápido, entonces no va a tener problema en ese sentido. Todo depende de cómo es cada chico, cada atleta. ¿Cuál era tu pierna de despegue? Mi pierna de despegue es la pierna izquierda. Pierna libre, pierna derecha. O sea que no tuviste problema con la garrocha en su momento. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo tenía un atleta, Damián Benedetich, Ajá. que él despegaba con pierna derecha. Sí. Y después se nos complicó con la garrocha. Y tuvimos que aprender. Y hubo que aprender. Y eso tiene que ver a veces cuando uno hace los ejercicios de saltabilidad o los ejercicios de despegue, el tema de trabajar la bilateralidad, porque suele ocurrir, y uno lo ha visto con algunos chicos que utilizan una pierna para despegar para una prueba y otra para otra, sobre todo el caso de la garrocha. Entonces ahí se suele complicar. ¿Cuántos decatlons llegaste a hacer vos en un año, en una temporada? En una temporada, no mucho. Yo creo que habré hecho, seguramente fue así, a ver. Después de la preparación general, y si depende del calendario en esos años, seguramente habré hecho el campeonato nacional. Luego del campeonato nacional, si clasificaba al campeonato internacional de ese año, seguramente un sudamericano o un iberoamericano. Luego de ese torneo internacional, estaba la Copa de Clubes, entonces habré hecho 3 decatlón por año, o a lo sumo 4 como mucho. O sea, más de eso no competí. 3 decas al año, sí. 4 como mucho en algunos años nomás. Viste que ahora hay a nivel de la World Athletic, tenés la prueba de combinada como un tour. Sí. Brasil suele hacer varias pruebas combinadas y uno a veces dice, claro, un lanzador, cualquier atleta de prueba individual puede fin de semana por medio tener la posibilidad de competir, cosa que no le pasa en la combinada a los combinadistas. Pero vos considerás que 4 decatlón en el año está bien, o quizás algunos más o menos estarían mejor. Yo siempre lo cuestionaba a Guillermo, que él es como que cuidaba demasiado a los combinadistas en su momento, es decir, pocas competencias. Poca competencia de combinada. Sí, a ver, poca competencia en combinada, por supuesto. Pero hay que entrenar la combinada para llegar para poder llegar en marzo, abril, que tener un test de combinada, después a mitad de año tener el otro, y después si queda vivo por X motivo, la Copa de Clubes, que generalmente se hacía antes, se hacía a fin de año. Entonces yo creo que 3 competencias en pruebas combinadas, o una cuarta, seguramente esa cuarta era algún test previo al campeonato nacional. Entonces, 4 competencias exclusivas de pruebas combinadas, para mi historia atlética estaba bien, porque más no se puede, porque también hay que saber escuchar el cuerpo y respetarlo. O sea, después yo de todo el atleta, me imagino, yo inclusive, después de las combinadas yo tenía que hacer una semana de reposo y después volver a retomar con los entrenamientos, ¿sí?
Y cuando ya era más grande de edad, 26, 25, 26, entonces a mí ya el cuerpo ya me cobraba factura, entonces lo hacía más distanciado. Pero yo creo que el Guille está bien, o sea, nos cuidaba. Tres competencias de combinadas al año está bien, 4 con mucho, pero yo lo hacía cuando era más joven, me metí en categoría, primeros años de categoría mayores o juveniles. Pero para mí está bien 4, yo 3 y a lo sumo 4. Después no, después ya, obviamente todo el atleta tiene que competir a nivel individual para saber cómo están con sus rendimientos en esas pruebas individuales. Pero para exclusivamente pruebas combinadas, hasta 4 yo creo que puede estar bien. Pero bueno, depende de otros entrenadores, sabrán cómo diagramarán el periodo. ¿Cuál es la jornada más dura? ¿La primera o la segunda? La segunda. La primera es una pavada. Por lo menos en la combinada, en el Decathlon la primera jornada es una pavada. Es fácil. A ver, a mí nunca me costó la primera, porque veníamos 100 metros. Después salto largo. Salto en alto, lanzamiento de bala. Bala, después salto en alto y después 400. O sea, es algo fácil. Todo el mundo corre 100 metros, todo el mundo corre 400, salto en largo, corre y cae en la arena, lanzamiento de bala es fácil, y salto en alto, bueno, obviamente a algunos le costará más, pero no es tan difícil. Sí, obviamente la parte más técnica es la segunda jornada, por lo menos en el Decathlon. Ahí ya nos encontramos con las vallas altas, con el disco, una prueba completamente distinta que el rotacional, y después ni hablar con la garrocha. La garrocha es muy dura para muchos combinadistas. Entonces, obviamente, después va la jabalina, que no es tan difícil, y después, por supuesto, termina con el 1500. Pero valla, disco y garrocha son las 3 pruebas coladoras donde o se queda uno, o se rompe uno, o si sobrevivía a garrocha, después ya terminaba combinada. Claro, no es, bueno, en realidad la segunda jornada es donde están la mayor cantidad de las pruebas, digamos, más técnicas, ¿no? Más técnicas, claro. Y por ahí la primera jornada, aquellos que tienen mejor velocidad, suelen sacar más, claro. se Sacan mucha destacan más. ventaja. Pero igualmente, a ver, podés sacar mucha ventaja en la primera jornada, pero si después no podés defenderla con la valla, no creo que tenga problema, porque si sos buen corredor podés pasar la valla. Pero si después no la defendés con el disco o con la garrocha, ahí te va a costar mucho después mantener esa diferencia que vos sacaste en la primera jornada. Pero bueno, la segunda jornada es muy técnica y muy dura también, muy dura. El 1500, ¿hay que dejarlo a ver qué hacemos, cómo entrenamos, o no le damos mucha importancia, o lo entrenamos? Guillermo tenía tareas muy duras con respecto a la preparación del 1500, porque hemos visto, sobre todo a nivel sudamericano, grandes atletas caminar el 1500. Yo fui uno. No, a ver, yo fui uno, pero yo caminé varios 1500, pero porque yo ya venía mal con el puntaje general, o habré quedado sin puntaje en alguna que otra prueba. Entonces, obviamente, yo lo terminaba el Decathlon, pero el 1500 tenía que hacerlo. Entonces, en varias ocasiones lo caminé, pero lo terminé. Pero sí, el 1500 hay que entrenarlo. El 1500 te da una buena cantidad de puntos, pero hay que entrenarlo. Yo sé que la mayoría de los corredores le cuesta mucho entrenar el 1500. Le cuesta muchísimo, porque hay que aguantar esos entrenamientos. Con Guillermo hacía entrenamientos de 1000, 1200, y algunas veces me metía con no fondistas, pero con chicos que se dedicaban que empiezan con el fondo, entonces ellos me iban tirando. Yo entrenar solo, obviamente lo entrené solo, pero no es lo mismo, lo sufrí muchísimo. Después, obviamente, los fines de semana, los sábados, cuando era algo más tranquilo después de las pesas, hacía un fondo largo, pero ya de por sí, obviamente, mi biotipo yo no soy resistente en ese sentido. Entonces, a mí me costó muchísimo. O sea, yo tengo 4.30 y largo, creo. O sea, sí, 4.37, 38, 4 minutos 37, 38 segundos. O sea, no es una buena marca.
hay corredores en Sudamérica que están corriendo en 4:20, Santiago Lorenzo corría en 4:20, creo, si no recuerdo. Entonces era muy buen corredor de 1500. Román no me acuerdo bien cuánto corría, pero creo que corría en 4:30 y pico. Pero sí, al 1500 hay que entrar, no hay que dejarlo de lado porque el 1500 también se suma puntos. Y acá todo el mundo sabe que hay que sumar puntos para hacer algo. Entonces, si en mi caso yo era muy llorón en ese sentido, entonces me costó mucho, me costó horrores, pero bueno, a algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos, a mí me costó mucho. Hemos conseguido muchas medallas precisamente en el 1500. Vos lo mencionaste a Santiago Lorenzo en Bucaramanga, él Claro. consiguió una medalla en el 1500 y me acuerdo que éramos tres los que lo alentábamos, entre comillas, en realidad le decíamos un montón de cosas para que pusiera lo que había que poner. Sí. Y bueno, en el caso de Damián Benedettich, las 3 medallas sudamericanas que obtuvo fueron en el 1500. Claro. Él se la bancaba esa y bueno, sabía que si él venía ahí a tiro de la medalla que fuere, él en el 1500 podía. El tema es que por ahí eso te tocaba en la altura, en Ecuador, o te tocaba en la altura de Bucaramanga, o te tocaba ahí, bueno, y ahí era para todos, ¿no? Aquel que tuviera más cabeza, y es algo que vos mencionaste en reiteradas oportunidades. Sí, depende. Sí, Sí, depende, a ver, depende de la necesidad que tenga el decatleta en ese momento, ¿sí? Si el atleta necesitaba correr si necesitaba cuarto, ¿sí? Y necesitaba acercarse al tercero, ganar al tercero, obviamente tenía que correrlo, pero también hay muchas otras cuestiones. Capaz que el que en ese momento iba tercero era un muy buen corredor de 1500 y uno que estaba cuarto peleándolo no tenía buena marca, entonces ya sabía que era imposible ganar. Entonces también entra en juego esa táctica y esa estrategia. También mucha estrategia en los 1500 para las combinadas. A ver, yo los 1500, el único 1500 que corrí con gusto y con ganas, obviamente fue el de Huelva, el de Iberoamericano, donde mejoré mi marca, pero porque yo ya me sentía que ya estaba bien. Ese torneo me fue bien, entonces en esa carrera también mejoré mi marca, yo ya me sentía bien. Entonces al sentirme bien, ya me predispuso para correrlo. Obviamente hubo otros torneos donde yo ya no llegaba con chances, pero lo corría. No salía una buena marca, pero lo corría. Y hubo otros torneos donde yo ya había quedado en blanco en alguna otra prueba, pero lo tenía que correr porque no es lindo no terminar, no presentarse a la última prueba. ¿Entendés? Entonces yo no lo caminé, pero lo trotaba. Pero llegué. Es importante llegar. Sabemos que a nivel internacional el puesto suma mucho para cada federación. Pero bueno, yo lo completé. Pero todo depende de cómo llegue ese atleta a esa prueba. Si necesita correrlo, con lo que dé lo va a correr. Si tiene que llegar, va a llegar. Es así. Depende del apuro que tenga o si está apretado o no con los puntos. la necesidad. Claro. Un poco para ir cerrando y esperando por ahí aquellos que quieran hacer unas preguntas. Sí. ¿Cuánto te pasó factura tu cuerpito a lo largo de tu carrera? ¿Qué lesiones tuviste? ¿Hubo algunas que fueron algunas más importantes que otras? ¿Cómo estuvo tu organismo con respecto a eso? El deporte de alto rendimiento no es salud, ya todo el mundo sabe eso, ¿sí? Todos lo sabemos, no es salud. El que dice que el deporte es salud, sí, salía a correr al parque, salía a trotar, a caminar un poco rápido, está bien, pero el deporte de alto rendimiento no es salud. Y para mi prueba, para las pruebas combinadas, para que yo hice el Decathlon, me trajo, te recuerdo, 3 operaciones. Epa. 3 operaciones, ¿sí? Hombro derecho, luxación, no producido por el atletismo, pero sí se agravó con el atletismo, generalmente con la jabalina. Después ya pubalgia,
pubalgia, donde yo me tuve que operar en Concepción, Uruguay, con el doctor Salem. Y la última fue una hernia de disco. Esa fue la que determinó que yo vaya ya pensando si iba a continuar o no entrenando, más que nada, no compitiendo, sino entrenando, la hernia de disco. Pero 3 operaciones en mi carrera y obviamente algunas que otras lesiones musculares. Ay, perdón, me olvidé una rotura parcial de ligamento en el Campeonato Panamericano en 2003 en Santo Domingo, producido en la jabalina. En el segundo lanzamiento, claro, sí, en el segundo lanzamiento en la pierna derecha, entonces ahí sentí algo y después tuve que correrlo, lo corrí de igual al 1500, pero después sí ya me dijeron que era una rotura parcial de ligamento, entonces también se suma como una lesión importante. Pero en mi caso sí, fueron 3 operaciones, que 2 por suerte las pude recuperar bien, y la tercera y la última, que fue la hernia de disco, no me recuperé, no quedé bien, y eso fue un detonante también para que yo decida ya dejar de entrenar y competir, porque ya también uno sufría en ese momento, ya no lo disfrutaba, ¿entendés? No disfrutaba de entrenar con dolor. Entonces ya yo era joven, o sea, 27 años, tampoco era tan viejo, o sea, 27 años no, para las combinadas está bien. En la plenitud. Claro, por eso, 27 años estaba bien, pero bueno, o sea, en ese momento mi cuerpo me dijo basta, y mi cabeza también, entonces ya cuando la cabeza no está metida en el objetivo que uno se propone, entonces ya le dije al Guille, hasta acá llegué nomás, y me acuerdo, fue en marzo, creo, y él me tiró la idea de que yo siga entrenando, pero sin hacer combinada, para poder retirarme en la copa de clubes de mayores, que se dice acá en Santa Fe, entonces como que me hacía un mini homenaje para que yo me retire en esa copa. Pero sí, el Decathlon, en mi caso particular, sí, son 3 operaciones, una rotura parcial de ligamento y después varias lesiones musculares. Pero bueno, así todo, ojo, me gustaba entrenar el Decathlon. Y lo voy a seguir eligiendo por sobre todas las cosas. Pero hay que tener mucha cabeza y hay que estar bien preparado físicamente para soportar ese entrenamiento, y ni hablar después al momento de la competencia. La verdad, Negrito, que es un gusto estar charlando con vos y escuchar la experiencia. Hay un tipo que estuvo en el alto rendimiento, que nos dio muchísimas alegrías. Acá están llegando algunas preguntas. Una persona que vos conocés, Edgardo Nader, Tocayo pregunta Nader, negro Nader. si sabés la diferencia entre tu puntaje total de tus marcas personales y la diferencia que pude haber visto con el Decathlon. Es decir, ¿qué diferencia tenías vos, por ejemplo, cuando hacías pruebas individuales y en el Decathlon? Y a ver, sí, mi marca individual, creo que si yo sumaba todos los puntos, las mejores marcas, le sumaba el puntaje, creo que llegaba, rozaba los 8.000 puntos con pruebas individuales, ¿sí? Obviamente no iba a ser las mejores pruebas individuales en un Decathlon, ¿sí? De 7.700 a casi 8.000, que son sumados todas las mejores marcas, hay muchas diferencias, 300 puntos. A ver, en España ya a mí se me dio todo, porque en ese torneo ya mejoré, creo que había mejorado como 5 o 6 pruebas. O sea, mejoré muchas pruebas individuales, que el puntaje total se fue de 7.700. Y no, o sea, en ese torneo se me dio todo, que estaba bastante iluminado, pero porque también venía ya con un buen entrenamiento en Madrid. Pero sí, sumado a todas las pruebas individuales, creo que rozaba los 8.000 puntos. Bien, Daniel, ¿a alguno de los presentes alguna pregunta que quieran hacer? Sí. Solo preguntarle al negro qué significó haber conseguido. A ver, hoy vivimos momentos donde los jóvenes están demasiado apresurados por conseguir marcas, donde están demasiado apresurados Y yo, a través de la experiencia, creo que el verdadero atletismo es el de los adultos, que el atletismo de los menores y de los juniors es un pasaje,
hacia el hacia el atletismo adulto, que es realmente donde se valoran las marcas, donde se valoran los resultados a nivel internacional. ¿Y qué significó para él qué significó para el negro haber hecho su marca para ir a un Juego Olímpico y no poder viajar y no poder estar? O sea, posiblemente cualquier otro hubiese abandonado el entrenamiento. ¿Cómo hiciste, negro, para sobrellevar eso y poder salir adelante y seguir entrenando, ¿no? A ver, yo hice 7.703 puntos, que era la marca mini B para los Juegos Olímpicos en Atenas, 2004. Santiago Lorenzo había hecho 7.700, no sé, 30, 40 puntos, 7.740, métele, unos meses antes. Entonces la Confederación Argentina lo inscribió a él como representante olímpico, ¿sí? Porque había, el reglamento eran que con marca B, al no haber ninguna marca A, con marca B solo podía ir uno solo. Solamente uno, claro. Entonces, a ver, en ese momento se inscribió a él porque yo tenía 7.500 puntos, o sea, estaba lejos, muy lejos. Pero bueno, se dio esa competencia, mejoré mi marca, 7.703 puntos, y bueno, fue marca mínima de, o sea, yo no clasifiqué a los Juegos Olímpicos, pero tampoco es que yo me dije, hice marca B, no voy a los Juegos Olímpicos, y después me tiro para abajo, me pongo más. No, al contrario, o sea, yo también estoy contento, yo mejoré mi marca. Ahora yo puedo decir, yo hice marca B, o sea, marca B olímpica, o sea, no muchos atletas pueden decir que fue marca olímpica, marca de clasificación, B en ese momento, ahora ya no están así. Bueno, eso no me tiró para abajo, al contrario. Si bien se dio todo redondo en esa competencia, pero siempre yo pensé, si en ese día en esos 2 días yo competí así, salió la marca que hice, obviamente uno piensa a 3, 4 años más adelante para ver si se puede mejorar, mantener o mejorar esa performance que yo tuve. No me tiró para abajo para nada, al contrario, me motivó más todavía. O sea, yo quedé orgulloso y contento porque hice la marca mínima. No muchos atletas repito, no muchos pueden hacer una marca mínima. Por eso, en mi caso particular no me tiró para nada, no me bajoneó ni nada, al contrario. Yo me sentí súper orgulloso por haberlo realizado y me tiró para seguir intentando, obviamente, realizar otras competencias de la misma forma con la que yo competí. Lamentablemente no se pudo porque después vinieron varias lesiones que se me complicó, pero yo no pensé, no hice la marca mínima, pero no pude ir y ahora que no voy y me retiro, o me bajoneo, o me agarra un bajón y que no me dejaba entrenar ni competir. No, al contrario. Yo lo tomé como que fue mi mejor torneo, un viaje importante, me saqué medalla, que más quería que para mí sacar medalla y para mí fue el mejor torneo de mi vida. Fue casualidad que hice la marca mínima, pero bueno, yo no busqué nada tampoco, no busqué hacer una marca mínima. Yo competí y salió esa marca. Todo el mundo sabe que ahora los chicos, más que nada, vos dijiste, Dani, los chicos jóvenes buscan objetivos muy, muy rápidos. Y si no se le dan esos objetivos, si no pueden concretar ese objetivo rápido, entonces como que se bajonean y les cuesta. A ver, yo siempre digo lo mismo, es fácil llegar, pero del tema es mantenerse. Es difícil mantenerse. Y después si vos no te mantenés ahí se complica, pero o sea, si los chicos quieren llegar rápido, pero después no rápido en un año donde no hay una competencia importante y tienen que mantenerse y mejorar para llegar a la competencia que realmente ellos habían fijado como un campeonato, por ejemplo, campeonato mundial o Juego Olímpico de la Juventud, entonces si no logra mantenerse, ahí sí se le va a complicar a ellos. Pero todo depende también de la mentalidad de cada uno y cómo lo sepan llevar, tanto él mismo como él o los entrenadores o la familia también. Yo te repito, a mí no me costó para nada asimilar que yo no fui a un Juego Olímpico, sino que al contrario, yo fui marca mínima en un Juego Olímpico para Atenas 2004, así que
yo los llevo con orgullo porque Guille siempre me decía, yo estoy orgulloso que yo tuve un atleta con marca mínima B y un atleta que fue al mundial en combinada, por mí y por Román. Entonces, ya que Guille diga eso, porque él siempre varios alumnos de instituto que yo me lo cruzaba en su momento, entonces le decía que a mí siempre me ponía como ejemplo, entonces siempre me nombraba en su clase, y decía que, o sea, él está orgulloso de haber tenido un atleta con marca mínima y un atleta que asistió a un campeonato mundial. Entonces ya de por sí ya eso habla mucho de él y obviamente yo estaba contento porque él siempre me nombraba, pero no me bajoneó para nada y ni me tiró para abajo en ningún momento eso. Al contrario, seguí buscando, pero bueno, el cuerpo me lo impidió, pero yo quería seguir intentando, por lo menos, no los Juegos Olímpicos, pero sí por lo menos clasificar a otro campeonato panamericano, que era a lo que yo más o menos aspiraba. Tremendo mensaje, Negro, el que acabas de darnos. Y ojalá muchos puedan haber escuchado eso, si es que hay algún atleta presente, pero es un hermoso mensaje. Hubo otra atleta, y esta es de Córdoba, en la prueba de martillo, que también tuvo la misma situación que te pasó a vos. No recuerdo si fue en ese Juego Olímpico o en el siguiente, en Atlanta. Ajá. Pero que fue Erika Milian. Claro, Erika. Y Erika y Jenny, y que por 20 centímetros fue Jenny. Claro, fue Jenny, claro. Porque las dos tenían marca B. Acá alguien pregunta, Juan Alberto Domínguez pregunta, ¿dónde encontrabas vos las fortalezas anímicas cuando veías que por ahí había cosas que no te salían? A ver, durante la competencia, si había algo que no me salía, que me decía Guille, olvídate porque después tenía la otra prueba enseguida. O sea, la prueba que no te salió, ya está, olvídate y dejala atrás y pensá en la que viene. Porque si vos te quedás, por ejemplo, en disco, mi karma era el disco, o sea, si yo iba a Rocha, una prueba extremadamente técnica, la más peligrosa, obviamente, la más difícil, y muy difícil competir. Si yo me quedaba con esa sensación de no haber lanzado bien, entonces iba a la garrocha y hacía cualquier cosa y caía fuera de la colchoneta, no doblaba la garrocha y hacía cualquier cosa. Entonces, ¿qué? Olvídate del disco y pasa a la siguiente prueba. Era así de simple. Me decía, olvídate de la prueba que ya pasó y vamos a la otra. No. Por suerte nosotros no teníamos mucho tiempo para pensar en lo que hicimos. O sea, enseguida ya dejábamos atrás eso porque ya está, ya sumamos esos puntos o no los sumamos para el peor de los casos, pero rápidamente teníamos que pensar en la siguiente prueba porque si no llegaba bien a la siguiente prueba, después obviamente ahí sí se te iba a complicar más. Pero yo en mi caso, en nuestro caso, supongo que muchos atletas con los que entrenaron con el Guille era olvidarse la prueba que ya pasó y meterse de lleno en la siguiente, porque son 10 pruebas. Así que si vos te quedas pensando en que te fue mal una, después las otras, ¿cómo la vas a resolver? Si estás ido mentalmente con la prueba que te fue mal. Entonces era olvidarse y pasar directamente a la que sigue. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Si no, bueno, agradecerle a Negro. Algo que quieras decir, Negro, que te haya quedado, que quieras contarnos. La verdad que darle la gracia a Daniel Manfredi que me invitó para que yo converse acá con ustedes. Y me dijo de él cuando estábamos charlando por teléfono que había muchos atletas jóvenes que ni siquiera nos conocían, te lo digo textualmente, ni siquiera nos conocían a nosotros los más viejos, ¿sí? A los atletas de mi edad. Entonces yo le dije, pero ¿quién me conoce a mí? O sea, Enrique Aguirre, capaz que conocen más los atletas a nivel internacional, estadounidense, europeo, entonces, ¿y para qué cree que hable acá delante de ustedes? Y él me dijo que está bueno que los chicos conozcan los atletas que realmente en su momento hicieron algo importante y es en ese sentido, sí, está bueno porque una forma es darnos a conocer a ciertas personas que ellos como chicos no saben, o sea,
no miran mucho los rankings permanentes, entonces, sino que miran más el ranking actual. Y en ese sentido, darle las gracias a Daniel para que yo pueda hablar, o sea, mucho, poco, pero por lo menos darle mi vida atlética y lo que yo pasé por haber hecho la marca mínima para los Olímpicos y no haber clasificado, pero eso tampoco fue que me tiró abajo, sino que al contrario, me emocionó y me motivó más para seguir buscando cosas como esa, o un poquito de menor jerarquía como son los campeonatos panamericanos. Pero está bueno que me hayan invitado para conversar y para charlar y contarle de mi vida atlética, y más que nada para decirle que, o sea, uno no se rinde fácil, ¿no? Y en las combinadas, o sea, estamos curados de espanto, o sea, si te va mal en una o dos pruebas, después tenés 8 o 9 pruebas para sacarte las ganas y reivindicarte, pero está bueno eso, que en la vida sea así, o sea, si te va mal una vez o dos veces, después te podés reivindicar y hacer mejor las cosas para el futuro. Acá hay un mensaje muy particular de alguien que dice: sé muy bien el esfuerzo que hizo en toda su carrera deportiva y después como entrenador, y sobre todo el orgullo de nuestra madre. Sabrás de quién. Sabrás de quién es. Ya sé quién es. Bien. Pero sí, No obviamente, quería, si no tenés una familia también que te apoye, que te siga, obviamente también se hace difícil. No en este deporte, sino en todos los deportes, en todas las disciplinas. Daniel, Beto, si querés decir algo. Agradecerle al negro en nombre de la Confederación Argentina y a la gente que estuvo presente por haber participado de esta charla. Creo que hay muchas vivencias que son demasiado importantes para muchos entrenadores, para entrenadores jóvenes, para entrenadores que tienen atletas jóvenes, poder transmitir todas estas cosas, ¿no? Beto. Bueno, hablaron bastante y Enrique también contó bastantes cosas de su vida deportiva. Yo quiero resaltar sus valores humanos, su sencillez, su humildad, su entrega, valores que realmente es necesario destacar porque son parte de la necesidad que tenemos quienes estamos en este deporte y también quienes no lo están. Toda la familia ha sido un gran ejemplo porque ha podido, acá veo con su sonrisa pícara de su mamá, de su hermano, realmente me cuesta un poco expresarlo porque realmente me une una amistad profunda con ellos, todos los años que lo he tratado. Realmente forman parte de la felicidad que hemos disfrutado durante mucho tiempo. Gracias, Enrique, por tu entrega de vida. No, porque gracias a ustedes. Oh, hola. Ahí está el que mandó ese mensaje y ahí está tu mamá. Bueno, yo quería agregar que el Enrique siempre puso el esfuerzo, las ganas, fue el más fuerte de nosotros. Fuimos, de los 4 hermanos, 3 hicimos atletismo. Siempre nos acompañó mi mamá y mi papá, que lamentablemente se fue en el 2002. Que ahí estuvo Escarpín, el Guillo con nosotros acompañándolos, y esa semana, no me acuerdo, no sé si lo contó Enrique, mi viejo murió un martes y él ese fin de semana tuvo que ir a competir. No sé si se acuerda. O sea, el próximo, mirá, Escarpín se acordó. Y esa fuerza, y eso ahí por eso llegó a tan alto, porque no sé si muchos lo hacen, no sé si la saca, dónde la sacó, si fue por mi viejo, lo que sea, pero hay que hacerla, y no sé, siempre orgulloso de ello, de Enrique, y siempre lo apoyamos, y ahora como entrenador, todo. Mi mamá no puede hablar porque
con los ojos hinchados. Así que No es ella para sabe, menos. sabe, lo No quiero, es lo para apoyo, menos. y siempre cada vez que nos vemos charlamos de todo. Bueno, sin duda un cierre muy merecido y no a veces fácil de lograr en un encuentro y en un conversatorio de estas características. Gracias a la familia, señora, felicitaciones por los hijos, gran lanzadora de disco, la nena, exactamente. Y bueno, Enrique, un cierre muy lindo, muy emotivo, y que habla de la sencillez tuya como persona y de la enorme calidad atlética que tuviste y que nos dejaste, porque esas cosas están plasmadas en los rankings, en la estadística y en la historia del atletismo argentino. Has dejado muchas cosas en tu charla, las horas de entrenamiento, que les pueden servir a los entrenadores para saber más o menos por dónde manejarse. Sí. Comentaste lo del orden de las pruebas en España, que entrenaba en función de ese orden de las pruebas según se realizaban en la pista. Hablaste de la integración de una persona en la preparación física. Guillermo fue un pionero en eso con este chico que trabajó en las pesas, con Roque. Eso forma parte del trabajo interdisciplinario que Guillermo siempre pregonó. Él era el que coordinaba todo, pero también tenía un grupo de gente detrás que lo asistía. Cosas que a todos nos sirven y que evidentemente no son tan nuevas, sino que él ya en aquel entonces, que tampoco hace tantos años, él ya hacía, ¿no? Así que, bueno, realmente una charla maravillosa, Negro, y gracias por tu calidez humana. No, a ver, gracias a ustedes por haberme dado esta posibilidad de expresarme. Los que me conocen bien saben que yo no soy mucho de hablar, no sé, yo le dije a Daniel que no soy mucho yo, pero bueno, está bueno que me hayan dado esta posibilidad y espero que le haya servido de algo a los entrenadores o a algunos atletas que hayan escuchado y decirle que, a ver, que es lindo entrenar y es lindo competir, pero si no salen las cosas, no hay que bajar el brazo y seguir adelante. Si total, por una competencia no te vas a retirar, sino que después tenés otra más y otra más y otra más. Eso es lo importante, o sea, no rendirse enseguida, porque si no salió una marca, no salió una medalla, no salió una clasificación, algo. Así que lo bueno de esto es que siempre, como todo el mundo dice, siempre tenemos revancha. Pero está bueno poder dejar algo, aunque sea con algunas palabras o lo que sea. En mi caso personal, no soy mucho de hablar, pero bueno, ojalá que le haya servido de algo a los profes que están escuchando. La mejor forma de comunicarte fue en la pista, Negro, y lo hiciste de una manera brillante. Daniel, para terminar, ¿hay alguna otra charla prevista en el área? Sí, una charla pendiente. Me parece que la próxima semana, no sé si jueves, con Diego Marquínez, que va a hablar sobre la planificación de las distintas categorías, sobre microciclos de distintas categorías, desde la formativa hasta el alto rendimiento. Bueno, ya le estará llegando la información. Desde luego que ya estás invitado, Enrique, y Por espero te supuesto. sumes a este grupo. Realmente hay que seguir el legado que dejó Guillermo. Y bueno, todo este grupo de gente que participa de estas charlas creo que está consustanciada con eso. Muchas gracias a todos. Señora, gracias por estar ahí, acompañándolo como siempre, a Enrique. Gracias, Gustavo, a vos por estar ahí. Y bueno, Beto, Andrea, Diego, Adriana, todos los que estuvieron presentes hoy, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, familia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego. buen fin de semana. Ay, menos mal que te había sacado el nylon de la cabeza y estaba espléndida. Menos mal.